buenas noches, bienvenidos al programa número 17 en esta cuarta temporada de Desafío 2018 aquí en la pantalla de C5N. Hoy otro día muy complicado en economía, en política, y la mejor prueba de lo complicada que está la situación es la sucesión de reuniones que mantuvo el presidente de la Nación. Estuvo a la mañana con la mesa chica en Olivos, a la tarde en una larga reunión con el gabinete económico y terminó después con una reunión con toda la dirigencia de Cambiemos. Vamos en minutos a estar entrevistando al ministro político del gobierno, al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que en realidad es ministro del Interior, de Obras Públicas y de Vivienda, y tiene la ventaja, además, para la entrevista en estos días tan calientes, de ser economista. Le vamos a preguntar si tiene alguna esperanza, qué es lo que está haciendo él como ministro político para intentar evitar que el miércoles la oposición apruebe una modificación de la política tarifaria. Le vamos a preguntar qué obra pública está a cargo de él, se va a recortar después del anuncio de ajuste en la obra pública que hicieron Duhovne y Caputo el viernes pasado. Le vamos a preguntar también, como economista, si no considera que la combinación de devaluación, inflación, aumento de tarifas, caída del salario real y recorte de obra pública no es un combo, no es un cóctel recesivo. También José Nathanson va a hacer un análisis político y presten atención a la originalidad de José. El análisis político de este momento del gobierno va a estar basado en la zoología. En función de un par de animalitos, José va a analizar el momento político del gobierno. Y en el segmento del desafío económico, Emanuel Álvarez Agis va a desafiar una idea que anda rondando por ahí de que esto se parece o puede terminar como en el 2001. Emanuel va a tratar ese tema. Y hacia el final, una dirigente de la oposición va a contarnos un proyecto para transparentar o para hacer algo más transparente uno de los lugares más oscuros de la política, que es el gasto en las intendencias. Pero antes, breve comentario, que comienza, y no casualmente, comienza bastante parecido, si no igual, al lunes pasado. El lunes pasado este comentario yo lo inicié diciendo: el gobierno está en su peor momento. Decía que la combinación de inflación, más tarifazos, más turbulencia cambiaria, hacían que bajara la imagen del gobierno Mauricio Macri, de la gestión oficial. Hablé de turbulencias el lunes pasado. Esas turbulencias se transformaron en una tormenta. Y el gobierno, lo que era un momento, el peor momento, empeoró todavía más. Los invito a ver en qué lugar está en términos de imagen y expectativas el gobierno. Lo primero que están viendo es la encuesta de Management and Fit, parte de la encuesta de Management and Fit, que es desde hace un tiempo la encuestadora que elige el diario Clarín para mostrar cuál es el humor de la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo se compara la población con un año atrás? Mucho peor o peor el 63,6% de la población. Aproximadamente 2 de cada 3 dicen estar mucho peor o peor que un año atrás. 17,1 cree que está bastante parecido, cree que está igual, y solo el 18,1 piensa que está mejor, cree que está mejor que un año atrás. Management and Fit también pregunta sobre algo que, desde mi punto de vista, creo que es más importante para el análisis político, que no es tanto la comparación, no digo que no lo sea, pero creo que más importante es cuáles son las expectativas. ¿Por qué particularmente? Porque sobre este gobierno se dijo, desde que asumió, bueno, es cierto que empeoró la situación para muchos respecto al inicio, pero la gente tiene mucha confianza en el rumbo de la política y de la economía en general. Sin embargo, ahí vamos a ver, Management and Fit, la respuesta a cómo cree usted que estará la situación económica en los próximos meses. Mucho peor o peor, 54%, es decir, un número no tan negativo como la comparación con un año atrás, pero igualmente desfavorable si lo comparamos con que solo el 25,3% tiene expectativas positivas hacia adelante, valga la redundancia, expectativas es hacia adelante.
Management and Fit, podríamos pasear por todas las encuestas porque coinciden bastante. Una más, para mostrar un poco de la confirmación de esto. En este caso es la encuesta de D'Alessio, Airol y Berenstein. Berenstein, que antiguamente estaba en Poliarquía, se separó y ahora se sumó a esta consultora. Ahí la ven en perspectiva, la situación económica respecto a un año atrás. Y ven cómo ahora hay un 64% que considera que su situación estaba peor. Solo hubo un breve lapso alrededor de las elecciones del año pasado, donde la sociedad, la mayoría, consideraba que estaba mejor que un año atrás. Solamente entre agosto y noviembre, alrededor del periodo electoral, que fue momentos en donde el gobierno, a través de diversas medidas, entre otras, la obra pública aceleró con fines claramente electorales. Eso, sin embargo, volvió a un espacio negativo, de comparación negativa, que va subiendo incesantemente desde las elecciones hasta un 64%. El número casi es idéntico al que veíamos antes en la encuesta de Management and Fit. 64 contra 34, el resto es no sabe, no contesta. Y también la encuesta de D'Alessio Airol pregunta respecto a las expectativas. Y lo mismo, las expectativas negativas superan a las positivas 52 a 43%. Hubo un largo periodo, y por eso yo considero que este dato es más importante que la comparación. Fíjense, el largo periodo, desde casi el inicio del gobierno hasta poco después de las elecciones, que las expectativas eran mayormente positivas, hasta que a fines del año pasado el rojo pasa por encima del verde, las expectativas negativas superando a las positivas. Por todo esto es que el gobierno decía, seguimos generando expectativas favorables y confianza. Eso dejó de ser así a partir de principios de este año, fines del año pasado. Y hay un dato interesante, porque esto es una muestra de la población. Si se recorta los votantes de Cambiemos, ya hay uno de cada cuatro votantes de Cambiemos tiene más expectativas negativas que positivas. Esto no necesariamente significa que la intención de voto sea opositora, pero ya hay uno de cada cuatro que considera que que el futuro va a ser peor que el presente. ¿Cómo sigue esta película? Y estamos en momentos de mucha incertidumbre, pero hay algunas certezas. Y ahora me corro un poco del humor político, del análisis político, a algo más económico. Una de las certezas es que en medio de esta tormenta con el dólar, que hoy subió un poquito pese al sablazo en las tasas de interés y los anuncios de ajuste fiscal y las intervenciones del Banco Central de la semana pasada, siguió aumentando un poquito. Una de las certezas es que el gobierno es un adicto a la droga de las LEVAC. Ahí estamos viendo el círculo vicioso de la droga de las LEVAC. Seguramente todos ustedes habrán escuchado varias veces en la última semana y seguramente en tiempos anteriores hablar de las LEVAC. ¿Qué es la LEVAC? LEVAC es una letra del Banco Central, es básicamente un título mayoritariamente en pesos que el Banco Central emite y que cualquiera con capacidad de ahorro puede elegir como un ahorro, como una inversión financiera, como un activo. Rinde determinada tasa de interés. ¿Y por qué digo que el gobierno está adicto a la droga de las LEVAC? Tiene nombre de droga, ¿no? Siempre los títulos públicos, los bonos en Argentina se asemejan en su denominación a remedios, a medicamentos, Boden, Plan Bonex. Bueno, ahora estamos con las LEVAC. Digo que está en un círculo vicioso que, para que entiendan, lo grafiqué de la siguiente manera. ¿Cómo es el círculo vicioso de las LEVAC? ¿Qué está haciendo este gobierno desde que comenzó?
está endeudándose en el exterior, no solo para cubrir el déficit fiscal, sino para cubrir el enorme agujero que tiene el sector externo de la economía, la falta de dólares. La falta de dólares por el déficit de la balanza comercial, por la dolarización de la gente que se va de pesos a dólares, por los gastos en turismo, por el pago de intereses de deuda, que se paga en dólares y que ha subido mucho. Para eso, y para cubrir el déficit, el gobierno se endeuda. ¿Quién se endeuda? El encargado de endeudarse es el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Entonces, ¿el circuito cómo comienza? El circuito comienza con Luis Caputo endeudándose en dólares. Luis Caputo, esos dólares, se los lleva al Tesoro de la Nación. Cuando Duhovne necesita cubrir el déficit, ¿qué es lo que hace? Duhovne le vende los dólares a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, para cubrir el déficit. En realidad, los déficits. Cubre el déficit fiscal y además la deuda sirve para cubrir el déficit en dólares que tiene la economía. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Le compra los dólares a Duhovne, secretario de Hacienda, y le emite y le entrega los pesos equivalentes para que Duhovne, los gastos en salarios, jubilaciones, obra pública, se hacen mayoritariamente en pesos. El Banco Central emite, le da los pesos a Duhovne y suma reservas al Banco Central. Las reservas que han subido hasta que empezaron a caer desde enero del año pasado eran la contrapartida del aumento de las LEVAC. ¿Y cómo termina este círculo vicioso? Como Sturzenegger tiene que emitir mucho para comprarle los dólares a Duhovne, necesita absorber parte de ese dinero porque si circulara mucho más dinero por la economía, eso sería más inflacionario de la inflación que de por sí ya hay. ¿Y cómo reabsorbe ese dinero Sturzenegger? Ofreciendo LEVACs. Ahora, ¿qué es lo que pasó con las LEVACs? Esto, la letra del Banco Central no es un invento de este gobierno, viene emitiendo el Banco Central LEVACs desde el gobierno anterior, es un instrumento creado hace muchos años. Pero, si ustedes observan ahí, la circulación de esta letra al finalizar el gobierno anterior era de 312.700 millones de pesos. Y desde que asumió Macri hasta el último dato registrado, pasó de 312.700 a 1.224.300 millones. O si ustedes quieren, 1,2 billones de pesos, millones de millones. O si ustedes quieren, para que quede más claro, equivale a 22 pesos, para hacer la cuenta rápido, 55.500 millones de dólares. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que, como sucedió la semana pasada, los tenedores de LEVAC, que en alguna medida importante, no se tiene el dato muy preciso, pero en alguna medida importante son fondos del exterior, o incluso los tenedores locales, pueden vender en cualquier momento las LEVAC si consideran que el rendimiento de las LEVAC va a ser inferior a lo que les puede originar elegir pasarse a dólares, que es buena parte de lo que sucedió la semana pasada. Individuos que tenían LEVAC se desprendieron de la LEVAC y se pasaron a dólares. ¿Qué hizo el gobierno? Entre otras cosas, el viernes pasado, aumentó fuertemente la tasa de interés. ¿Para qué? Para frenar ese pase de LEVAC, y no solo de LEVAC, pero para frenar ese pase de LEVAC a dólares. Llevó la tasa de interés a las nubes para atentar, para incentivar, para convencer a los que tienen este instrumento en pesos que no se pasen a dólares y poder frenar la corrida. La semana que viene hay un vencimiento de LEVAC, vence la mitad de lo que está en el mercado, alrededor de 600.000 millones de pesos, y hay que ver a qué tasa de interés el Banco Central tiene que poner para convencer a los que tienen las LEVAC que las renueven, y no que le digan al Banco Central, no las quiero más, deme los pesos equivalentes, lo que armaría un gran descalabro en la economía. Bueno, de todas estas cosas vamos a estar hablando, como les decía, con el ministro político del gobierno, pero que además
es el encargado de la obra pública, de la vivienda, y que tiene la ventaja de ser economista a efectos de lo que está pasando. Rogelio, gracias por venir. Gracias por invitarme. Decía día intenso hoy de reuniones, tengo entendido vos estuviste en la última, la de la dirigencia de Cambiemos. Sí, igual es una reunión que hacemos habitualmente cada 15 días. Pero hoy con, imagino, un interés particular. Bueno, simplemente mostrar algo que nosotros sabemos que tenemos, que es un espacio político muy sólido y que se ha solidificado en estos 2 años y medio casi de gestión. Recordá que cuando 6 meses antes de la elección conformamos Cambiemos, pocos apostaban a que pudiéramos llegar juntos a las elecciones y mucho menos fortalecernos en el ejercicio del gobierno, y sin embargo lo hicimos. Hoy Cambiemos es el espacio político más importante de la Argentina, con mayor organización, mayor capilaridad, mayor fortaleza en el interior del país, sin lugar a dudas. Y eso ha sido producto, entre otras cosas, de estas permanentes reuniones que tenemos entre los socios. Pero la de hoy fue particular, se acerca una votación importante del miércoles, sí, pero la economía está en plena turbulencia, hubo quejas de socios de la alianza. Si había que demostrar para afuera algo que nosotros sentimos para adentro, que es que somos un espacio político muy sólido y unido, bueno, si esta reunión sirve para eso, mejor. Pero la verdad que, insisto, es parte de una habitual costumbre de juntarnos y de charlar todos los temas, incluso los temas difíciles como el tema de la tarifa. ¿Alguna definición de algún cambio después de la sucesión de reuniones de hoy, o el gobierno mantiene las medidas tal cual venían? Bueno, hubo varias medidas el viernes pasado. El viernes, ¿no? Me refiero, después de las reuniones de hoy, ¿algún cambio? No fueron reuniones operativas en el sentido de analizar y modificar quizá alguna política, sino simplemente de mostrar lo que realmente ocurre en la realidad, que es un espacio muy cohesionado y muy unido y apoyando las decisiones muy difíciles que tiene que tomar el presidente, porque nosotros somos conscientes del humor social, somos conscientes de que... O sea, ¿no te sorprendieron los cuadros que yo mostré? No me sorprende, porque además camino por la calle y lo veo y siento... El domingo fui a comer con mi familia y después le compré unos helados a mis hijos en un kiosco, y la señora que atendía me dice, los seguimos bancando, ¿no? Por ahora, dice. Antes era los seguimos bancando, ahora es por ahora. Evidentemente eso implica que hay un mal humor producto de las medidas muchas veces antipáticas que tiene que tomar este gobierno. Y nosotros lo entendemos, porque hay mucha gente que además banca este proyecto, que empieza muchas veces a tener hasta dudas si todo este esfuerzo que está haciendo la sociedad vale la pena. Es decir, que finalmente la Argentina va a poder cambiar, va a poder salir de tantos años, mucho más que los 12 años del kirchnerismo, de políticas cerradas, de frustraciones, de políticas populistas y demagógicas. Y nosotros lo que tenemos que contestar es con convicción, es que estamos seguros que este es el único camino posible, y que no es un camino fácil, es que muchas veces es un camino que tiene, de alguna manera, vallas, inconvenientes que hay que superar. Este es un momento difícil, además, porque... ¿Cómo se compatibiliza? Porque tuvimos un shock externo que afectó a toda la región. Toda la región se vio afectada por la decisión de los Estados Unidos de fortalecer el dólar. Ningún país reaccionó con un aumento del dólar, una caída de los títulos como la Argentina. Claro, pero, a ver, acá fue una tormenta que no se vivió en casi ningún otro país. La tormenta, te puedo asegurar, se vivió en todos los países. Es cierto que la Argentina probablemente más, porque la Argentina es más dependiente del financiamiento externo que otros países, porque tenemos un déficit fiscal mayor que otros países. No le podemos mentir a la gente. Ese es el país que recibimos, con uno de los déficits fiscales más altos de la historia, y que hemos planteado con todas las letras que vamos a ir gradualmente reduciéndolo, porque no hay otra forma de salir de estos problemas que estabas planteando recién, que reduciendo gradualmente, porque no se puede hacer de otra manera, dada la situación social de la Argentina, el déficit fiscal enorme que recibimos.
Y que lo estamos bajando, porque este año el déficit fiscal va a ser, como dijo el ministro de Hacienda, del 2,7% del producto, y el año que viene tenemos que cumplir con la meta del 2,2%, como cumplimos con la meta el año pasado. Ahora, Rogelio, ¿y qué pasa con la población? La población no los entiende, la población no se da cuenta, la población no lo acepta. Sí, a ver, hay algunos que lo aceptan, otros no, pero es lógico que mucha gente se sienta probablemente angustiada o con bronca por lo que está pasando. Pero nosotros le tenemos que decir la verdad a la gente. No hay otro camino, nos estamos quedando sin energía. En la Argentina la energía y los servicios públicos en general se regalaban, cubrían el 10% de los costos de producción. Esto no pasaba en ningún país del mundo. Nadie discute. Ningún país. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es solo que los costos, los precios de las tarifas estaban totalmente alejados de los costos de producir esos bienes, esos servicios. El problema es que esos bienes o servicios les llegaban a una parte de la población nada más. Hay 7 millones o más de argentinos que hoy no tienen agua potable, 20 millones que no tienen cloacas, 20 millones de argentinos que no tienen gas. Esa es la realidad de la Argentina. Y nosotros estamos haciendo las obras para empezar a resolver ese problema. Nadie discutía, nadie ponía en duda que las tarifas eran muy baratas. Lo que está en discusión, en debate, es la manera en cómo ustedes las están actualizando, bueno, que para mucha gente se está tornando intolerable. Es una actualización en 4 años y que para la Patagonia en el gas y para la electricidad en el noreste argentino, que no tienen gas, muchos de ellos, va a durar casi el doble este gradualismo. Que es compatible con este esfuerzo que necesita la Argentina desde el punto de vista fiscal. Ojalá pudiéramos hacer otro camino mucho menos duro que este. Ojalá, pero no le podemos mentir a la gente, porque si no cumplimos con este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas, es peor. Vamos a terminar con esa confianza que nos permitió financiar ese gradualismo, porque si nosotros no somos responsables y no cumplimos con lo que le decimos al mundo, que hoy le está prestando a la Argentina los recursos que necesita para cumplir con esa meta de gradualismo fiscal, no lo van a hacer más. El miércoles... Y por eso es tan importante que no solo este gobierno, toda la dirigencia política entienda que la responsabilidad fiscal es fundamental si queremos finalmente cambiar a la Argentina. Parece que no, porque el miércoles todo indica que casi toda la oposición, si no toda, va a votar un proyecto para congelar tarifas. Hay altibajos, ¿no? Yo creo que tampoco no hubiéramos podido en estos 2 años y medio hacer las transformaciones que hicimos en muchos aspectos, en muchos sectores, sin el acompañamiento de una parte importante de la dirigencia de la oposición. Y eso hay que reconocerlo también. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que el Congreso regule las tarifas, porque esa es una potestad desde la Constitución que le corresponde al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, este Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, se hace cargo de esa responsabilidad. Asume los costos de decirle la verdad a la gente y de generar estas políticas antipáticas, difíciles de aceptar, de aumentar las tarifas. Y nosotros creemos que el Congreso no es el ámbito para discutir eso, como también lo creen muchos gobernadores que creen que en sus provincias, porque ellos también fijan tarifas, las legislaturas provinciales no deberían hacer lo mismo. ¿Tenés alguna expectativa de que el miércoles no se vote? Nosotros llegamos a un acuerdo, o estamos llegando a un acuerdo con una parte importante de la oposición también para tratar otras leyes que son muy importantes para la Argentina y que se vinieron dilatando estos meses, como la de inversión productiva, que tiene que ver con el mercado de capitales. Lo sé, pero me focalizo en tarifas. La ley de defensa de la competencia, que también hace meses que debería ya ser una realidad. Y entonces hemos decidido dar prioridad el miércoles y llegar a acuerdos el miércoles con la oposición para tratar esas leyes, esperando que podamos debatir de cara a la sociedad con honestidad intelectual qué es lo que implica el proyecto de la oposición para las tarifas ¿Das por descontado que se va a votar? Que implica un costo de 130.000 millones de pesos, y no lo digo yo, lo dice la oficina, o lo va a decir la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación. Entonces tenemos que ser responsables y si decimos... ¿Cómo sabes que ya lo va a decir? Porque tuvimos algún conocimiento del estudio que estaban haciendo que implica esto, alrededor de ese, no sé el número final. ¿Lo das por perdido, esa votación, diputados? Claro, yo sé que es una votación difícil, nunca lo voy a dar por perdido antes de tiempo, pero sé que es difícil. Y después queda la instancia también del Senado. ¿Te toca el rol como ministro político de tratar de convencer a través de los gobernadores? ¿Cómo se hace?
¿Los llamás? Sí, hablando. ¿Cuántas reuniones hemos tenido con gobernadores de manera individual o en conjunto o de a grupo? Hemos tenido cientos de reuniones en 2 años y medio, no, pero probablemente como no se hizo en los últimos 12 años. O más en la Argentina. Ahora, en esta semana por el tema de tarifas. Hemos hablado. ¿Hablaste con todos? Sí, hemos hablado. Y los gobernadores mayoritariamente han salido a plantear públicamente cuál era su posición. Que no creían que el Congreso es el ámbito para discutir esto, que hay que también... ¿Schiaretti y quién más? No, ha habido por lo menos una docena de gobernadores que han salido con esta misma posición. Por supuesto que he hablado con todos para explicarle cuál es la realidad. Nosotros hemos votado un presupuesto hace no muchos meses. Esto claramente viola el presupuesto que votó el mismo Congreso en alrededor de, para este año, unos 130.000 millones de pesos. Y también, por supuesto, afecta la confianza que tiene que ver con cumplir con las metas de equilibrio fiscal, que nos fijamos y que no solo afectan al gobierno nacional, para decirlo, le afectan a la Argentina, afectan la posibilidad de que los gobiernos provinciales o municipales accedan al crédito. Por eso también para ellos es tan importante que este tema se discuta con muchísima seriedad y responsabilidad y de cara a la sociedad. Antes, te invito ahora enseguida a escuchar la columna política de José Nathanson basada en la zoología. Pero antes hablabas de presupuesto y déficit fiscal. En el presupuesto aprobado para este año estaba contemplado determinado monto para obra pública, que dicho sea de paso es inferior a lo que gastaron en obra pública en valores reales al año pasado. Y encima de eso, el viernes anunciaron un recorte de 32.000 millones de pesos. ¿De eso cuánto te toca a vos? No, en principio, las obras que estamos llevando adelante, de agua potable, de cloacas, de asfalto, obras urbanas, obras públicas urbanas, que claramente tienen mucho que ver con lo social también, con salir de la pobreza, porque la pobreza no es solo el nivel de ingresos, es la pobreza también estructural que hay en la Argentina, las plantas de tratamiento de efluentes que estamos haciendo. Vos sabés que el 80%, cuando asumimos de los efluentes cloacales, se vertían así como venían a los ríos, a los arroyos, al mar argentino. Vamos a lograr prácticamente reducir eso en un 30%, 40% en 4 años y probablemente vamos a llegar al 100% en Rogelio, los próximos con todo 4 lo que años. falta. En el presupuesto 2018 estaba contemplado hasta ahora, una menor partidas para obra pública y las recortaron aún más. Te cuento lo que hemos hecho nosotros, por lo cual creo que esto no va a afectar por lo menos estas obras que te planteo. Hemos acordado ya desde el año pasado cofinanciar las obras con las provincias. Vos sabés que a partir de la decisión del presidente de transferir más recursos a las provincias, de respetar realmente el federalismo, las transferencias automáticas a las provincias crecen exponencialmente y están cayendo las discrecionales, como corresponde a un país federal en serio. Eso ha hecho que provincias que estaban muy mal desde el punto de vista fiscal cuando asumimos, acordate que en diciembre del 2015, por lo menos 10 provincias no podían pagar sueldos y aguinaldos. Esa es la realidad de la Argentina. Lo que pasa es que la realidad cambia tanto que nos olvidamos de lo que teníamos en diciembre del 2015. 10 provincias que tuvimos que rascar el fondo de la olla nosotros porque no teníamos plata para ayudarlas. Hoy las provincias están cerca del equilibrio fiscal en el consolidado. No lo dije yo. Duhon me dijo, vamos a recortar el presupuesto en 32.000 millones de pesos. Me preguntaste qué pasa con mi presupuesto específicamente en las obras públicas que están a mi cargo. Como hemos logrado a partir de este fortalecimiento fiscal y financiero de las provincias, que las provincias asuman también una parte importante de la financiación de estas obras, en general son 2/3, 1/3, esto nos ha facilitado hacer más obras con el mismo presupuesto. Y en consecuencia, a partir de este cofinanciamiento con las provincias, yo creo que no vamos a tener que bajar el ritmo de la obra pública, que además para nosotros es vital porque impacta directamente en el empleo, que es Rogelio, la gran obsesión del presidente. Son 32.000 millones de pesos menos. De nuevo, como ya durante el año venimos acelerando estos acuerdos con las provincias, en las cuales las provincias asumen el 30%. Se podrían hacer más obras por 32.000 millones de pesos, aprovechando... Bueno, pero vos me preguntaste si teníamos que reducir obras, y yo te digo que no, porque por suerte, en el caso de las obras que hacemos nosotros, las cofinanciamos
prácticamente en su totalidad con las provincias y no vamos a tener que hacer menos obras porque una parte importante de esa responsabilidad va a las provincias. Pero es magia. Duhovne dice que van a recortar y ninguno de los ministros a los que se les pregunta dice cuáles son las obras o que no se van a demorar o no se van a iniciar. Una de las dos cosas tiene que ser cierta. Yo te cuento lo que yo sé y lo que he hecho y lo que hemos trabajado en el Ministerio todos estos meses y el año pasado. Este cofinanciamiento me permite, en la negociación uno a una de las obras, plantearle a las provincias que sean ellas las que aporten al principio la inversión. Entonces yo puedo dilatar el esfuerzo nacional hacia fines de este año o el año que viene en muchas de las obras. Y en consecuencia no paro las licitaciones, sigo con la ejecución y sigo con la obra a partir de un entendimiento con las provincias de que la responsabilidad de solucionar los problemas de la gente, los problemas concretos de la gente, las inundaciones, la falta de cloaca, de agua potable, la falta de asfalto, no es una responsabilidad, o de viviendas, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. En un país federal, las obras locales son, te diría, más responsabilidad de las provincias. Nosotros no nos podemos desentender de este tema porque es tremendo el déficit de infraestructura del país y porque sabemos lo que motoriza la inversión pública, pero claramente hemos logrado, a partir del diálogo, sumar a las provincias en este esfuerzo. Y eso es un dato muy bueno de la realidad. Ahora te invito a que veamos la columna de José, análisis político en base a la zoología, y después quiero preguntarte sobre la coyuntura caliente, dólar, tasa de interés y demás. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bueno, sorprendiste a todos, ¿eh? Sí. Sorprendiste a todos cuando anunciaste, contaste en la interna de la producción que ibas a hacer el análisis político basado en animales. Efectivamente, vamos a tratar de contar. Vos mostraste en el inicio del programa, Marcelo, algunas encuestas bien interesantes que mostraban cómo venía cayendo la imagen del gobierno y la consideración en general del gobierno y de la gestión de gobierno en la opinión pública antes de este último episodio de corrida contra el dólar y de anuncio de recorte de presupuesto, de aumento de las tasas de interés y demás. La expresión que se usa mucho en la psicología social para definir un suceso inesperado, algo que va más allá de las expectativas, algo que rompe la linealidad del tiempo, así se dice, la idea de que el tiempo es algo lineal, de que es algo previsible, que es algo continuo, es la idea del cisne negro. Acá tenemos el Cygnus atratus. Hasta 1797 se pensaba que todos los cisnes eran blancos, porque sobre todo en Gran Bretaña, que es donde todavía hay en los estanques de los parques londinenses una enorme cantidad de cisnes, solo había cisnes blancos. Cuando el Imperio Británico invade la isla de Australia, descubre, después de un tiempo de estar ahí, en 1797 en el oeste australiano, este Cygnus atratus, que es una especie de cisne negro que hasta el momento se pensaba que era imposible de que existiera. Una rareza. Una rareza que puso en cuestión, que puso en crisis las certezas zoológicas de aquel momento. Vamos a ver otro ejemplo que es un poco parecido, que es el gorila albino. El único gorila albino que se encontró en la historia de la zoología universal. Estuvo en el zoológico de Barcelona, vivió del 63 al 2003, tuvo 20 nietos y 18 hijos. Y también murió en el 2003 y fue otro espécimen. Se pensaba hasta el momento que los gorilas no podían ser albinos, tenían que ser negros, marrones, en fin, de los colores que son los gorilas. Este era un gorila de tipo occidental, de color albino. Acá tenemos gorilas de diferentes colores, de diferentes colores, sí. De diferentes colores. Bueno, entonces decíamos, Marcelo, la idea del cisne negro, el gorila albino, lo que hace es poner en cuestión certezas que se daban como dadas, como certezas, pone en crisis paradigmas, y esto es por ahí un poco lo que le pasó al gobierno la semana pasada con el episodio del dólar y la corrida contra el dólar. Demostró, desnudó la vulnerabilidad del gobierno desde un lugar que no se pensaba que era el frente financiero. Suponía que este era un gobierno que si había algo que sabía manejar bien eran las finanzas. Y me parece que por ahí, y este es el análisis político que viene a raíz de esto, lo que está poniendo en evidencia es por ahí una dificultad del gobierno para enfrentar con recursos políticos esta crisis económica. ¿Qué quiero decir con esto? Esta corrida financiera, no quiero decir crisis económica, esta crisis financiera. En primer lugar, porque pone sobre la mesa algo
que vamos a ilustrar también con una placa, que es la idea de la Argentina como un país que está siempre en emergencia. Hay un viejo libro vamos a ver la placa anterior, donde está la tapa del libro de Hugo Quiroga, un politólogo rosarino, que escribió un libro que se llama La Argentina en emergencia permanente. La idea de que este es un país que cada tantos años vive una emergencia. Me parece que, aun cuando la crisis fue finalmente conjurada por el gobierno, aun cuando el gobierno logró frenar la corrida, lo que puso sobre la mesa es la idea de que estamos en un país que siempre tiene algo de estabilidad, de inestabilidad, ¿no? Como que siempre hay una dificultad en la construcción de normalidad en la Argentina. Y al mismo tiempo, un par de ideas más sobre la dificultad, los problemas que va a tener el gobierno, que está enfrentando el gobierno para hacer frente a la crisis. Ahí tenemos la tapa del libro de Hugo Quiroga. Es que en buena medida esta crisis fue autoinfligida. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de, como decía el ministro Frigerio recién, que obviamente hubo un aumento de la tasa de la Reserva Federal que disparó una devaluación en otras monedas de la región. La Argentina se devaluó mucho más, tuvo que tomar medidas más drásticas, pero no hay posibilidad, como por ahí en otro momento, en otro proyecto político, en otro escenario político había, de echarle la culpa al imperialismo, de echarle la culpa al peronismo, que no hizo nada porque el dólar se disparara, digamos. Es una crisis en la cual la única responsabilidad de la crisis, más allá del factor exógeno que la disparó, es del gobierno. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que planteabas un poco al inicio, Marcelo, que es todas estas crisis, si se logran controlar, generan un costo social muy alto. Cualquier devaluación genera un deterioro de los ingresos de los trabajadores, un salto inflacionario, ralentiza el crecimiento. Digo, la devaluación esta o la devaluación del gobierno kirchnerista de Axel Kicillof del 2014. Siempre una devaluación genera un sufrimiento social. Siempre una devaluación genera un sufrimiento social. Y un último dato que me parece que refuerza la situación compleja con la que el gobierno está enfrentando esta crisis, la vemos ahora sí con esta encuesta que muestra la satisfacción de la sociedad con diferentes áreas del gobierno. Es una encuesta de la Universidad de San Andrés que le preguntan a la gente en marzo y en abril del 2018 cuán satisfecha está con una serie de políticas. Fíjate, marcada en azul la política que genera más consenso dentro de la sociedad, la política oficial que tiene más apoyo social, obras públicas e infraestructura. Aclaro que no trajimos esta encuesta porque está el ministro acá, sino porque es real, es una encuesta de la Universidad de San Andrés que muestra que primero obras públicas e infraestructura, después exterior, después modernización del Estado, etcétera, y abajo de todo jubilaciones, seguridad, justicia, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que con el anuncio del ministro Duhovne de que se iba a producir un recorte del gasto público que, entiendo yo, va a afectar de alguna manera o la obra pública en movimiento o la obra pública por hacer, porque si hay un recorte, como decías vos bien, con racionalidad cartesiana, en algún lugar se va a sentir, está afectando justamente la política del gobierno que mejor valora a la sociedad. Un dato más que me parece que termina de redondear este cuadro de dificultades que enfrenta el gobierno para hacer frente, para dar una respuesta a la crisis disparada por la crecida del dólar. Gracias, José. Gracias, Marcelo. ¿Esperaban cisne negro? No, por definición era inesperado. Bueno, la Argentina camina por un desfiladero angosto porque, insisto, es una frase esa, ¿no? Pero nosotros tenemos un déficit fiscal muy grande, que lo estamos reduciendo gradualmente porque, insisto, dada la situación social de la Argentina, no hay margen para otro camino menos gradual. Y tenemos el financiamiento para ese camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y por supuesto que cualquier shock externo que tenga que ver con problemas que afecten las finanzas o el financiamiento o esta exposición que tiene la Argentina nos va a afectar. Eso. Muy frágil. Pero hasta que no logremos el equilibrio de las cuentas públicas, hasta que dejemos de depender de vivir de prestado. Nosotros sabemos que no podemos vivir de fiado permanentemente. Ahora, Rogelio, por eso estamos haciendo este esfuerzo de toda la sociedad para llegar a la meta, que en este caso es que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos. Ahora, y sabemos en ese tránsito, Rogelio, que ese tránsito y ese camino es difícil. Vuelvo con lo que decía al principio. Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces genera mal humor cuando se combinan varias cosas como ahora. Pero lo que tenemos que plantearle a la sociedad es nuestro convencimiento absoluto de que este es el camino, el único camino posible, y que hemos transitado todos los caminos alternativos y que nos han llevado siempre a un lugar de fracaso y frustración. Por eso tenemos que seguir apostando por este camino, aunque sabemos, insisto, que para muchos genera angustia. En estos momentos de incertidumbre también el planteo de ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? Y nosotros lo que tenemos que contestar es que sí, que vale la pena, que vamos a salir adelante. Ahora, Rogelio, la combinación que venía de arrastre y se agudiza con las medidas del otro día. Vos tenés
Menos obra pública de la que hubieras tenido. Volvamos a la discusión. No estás contando lo que ocurrió hace 10 días nada más, que fue un tremendo éxito de la participación público-privada. El PPP se va a notar si funciona bien de acá a unos meses. En lo inmediato. Vas a tener menos un éxito la licitación. No he dicho lo contrario. Pero dije, en lo inmediato vas a tener menos obra pública de la que hubieras tenido. Caída del salario real. Hoy se conocieron datos de una caída del salario real el primer cuatrimestre, obviamente con salarios viejos y una inflación del 10%. Siempre ocurre eso el primer cuatrimestre. Tenés menos obra pública, caída de salario real, tasas de interés. Hoy estaba viendo adelanto en cuenta corriente, que es una manera de financiamiento clave para las pymes, está 37%, datos del Banco Central del día de hoy. Ese combo, la devaluación, la inflación, ¿no es un cóctel recesivo? Bueno, pero de alguna manera estamos aceptando una cosa que no hemos hablado hasta ahora, que es la constancia empírica de que la Argentina está creciendo, que hace 7 trimestres en la Argentina crecen prácticamente todos los sectores, creo que salvo uno, todos los sectores de la actividad están creciendo, que tenemos récord de venta de cemento, de venta de asfalto, de venta de auto, de venta de motos. Esa es otra Argentina, que por supuesto a veces se ve opacada cuando hay incertidumbre, cuando la inflación no baja al ritmo que nosotros quisiéramos, cuando tenemos problemas para consensuar política con la oposición. Eso lo sabemos, nos damos cuenta, pero es innegable que hay una Argentina que crece, que con récord en los... Que venía creciendo, y eso no se va a desacelerar fuertemente. No, en este momento, el segundo trimestre del año, va a impactar la peor sequía de los últimos 40 o 50 años en Argentina, que siempre, vos sabés que el campo explica su participación en el producto, sobre todo en el segundo trimestre de cada año. Vamos a tener, por esta sequía del campo, la peor, insisto, prácticamente de medio siglo, una desaceleración circunstancial en el segundo trimestre, pero después tenemos que seguir creciendo porque nada explica lo contrario. Además, este crecimiento, a diferencia de otros crecimientos, insisto, tenemos que ir 7 u 8 trimestres atrás para encontrar que la Argentina crecía, se explica básicamente por la inversión. Y eso lo que hace es darnos la confianza de que este crecimiento es sólido, tiene base sólida, porque se basa sobre todo en la inversión. ¿Sabés qué sensación da a veces, y en particular en los últimos días? Ustedes están presionados por el sector financiero, muchos de ellos les piden más ajuste, los cuestionan incluso por demasiado gradualistas, no faltan economistas que dicen eso, y del otro lado tenés una creciente porción de la población que está enojada. ¿Por qué? Por tarifa, por inflación, por la inestabilidad del dólar. Ahora, da la impresión de que cuando se ven tironeados, ustedes, las señales son para los inversores, son para lo que se conocen como los mercados. Y suben la tasa de interés, recorta del déficit fiscal. ¿Vos creés realmente que llevar tranquilidad al mercado cambiario no es para la gente? No es la gente la que estaba reclamando no llevar tranquilidad. No, la gente no vive con angustia muchas veces en esta Argentina, con el pasado que tenemos, estos movimientos del dólar. Es la gente la que tiene esa angustia y es el gobierno el que tiene que dar una respuesta a esa angustia. En este caso el Banco Central, ahora con los instrumentos que tiene. En este caso la tasa... Nadie puede responsabilizarlos a ustedes de los problemas que tiene la Argentina en el sector externo, porque vienen de arrastre hace mucho. Pero ustedes, desde que llegaron, liberalizaron todo el movimiento de dólares. Cualquiera puede comprar, que tenga pesos sobrantes, puede comprar dólares. ¿Pero vos por qué crees que eso no explica que la Argentina, de nuevo, después de 5 años prácticamente de que el sector privado no crecía, hace 7 trimestres consecutivos que está creciendo? Básicamente por todas las medidas que fuimos tomando, desde la salida del cepo, desde la unificación del tipo de cambio, desde la vuelta al crédito internacional. Bueno, pero todas estas medidas fueron las que nos llevaron a crecer. No es que vos podés extraer una medida y criticarla, una cantidad de medidas como la que planteamos. Podés tomar una medida y criticarla, esas son las medidas que explican que la Argentina está creciendo, que el empleo privado se está recuperando, que la pobreza haya bajado. Cuando asumimos nosotros teníamos 1/3 de los argentinos abajo del nivel de pobreza. Hoy tenemos 1 de cada 4, que es altísimo todavía, pero por lo menos es una reducción importante. Falta muchísimo todavía para adelante, porque sobre todo ese es el dato por el que queremos que nos midan
al final de nuestra gestión. Rogelio, gracias por venir. Gracias por la invitación. Estamos yendo a un breve corte, una breve pausa, y cuando volvamos en el desafío económico, Emanuel Álvarez Agis va a plantear, ¿esto puede desembocar en el 2001 como ha circulado por ahí? Enseguida.